Vamos a iniciar con este video tutorial una nueva serie de tutoriales para el aprendizaje de la división mediante el algoritmo ABN. Al igual que hicimos con la multiplicación en este primer video tutorial, vamos a hacer un análisis de la división tradicional, ¿no? En este caso, 7.896 dividido entre 6. En la división tradicional, al contrario que con el resto de las operaciones, la suma, la resta, la multiplicación, que la empezamos siempre por la derecha, en la división empezamos por la izquierda, es decir, empezamos por este número. Esto que a nosotros nos puede parecer una simple anécdota, para los niños que están iniciándose en este proceso, el cambiarle el contexto, pues ya representa un primer choque contra esta operación, ¿no? En el método tradicional, además de lo que es operar las multiplicaciones, las sumas, las restas que debemos hacer, además tenemos que conocer una serie de reglas sin las cuales la división no llega a buen término. Como por ejemplo, si fijarnos si la primera cifra supera o no supera al divisor. En caso de que no lo superara, coger una segunda cifra o una tercera cifra, dependiendo de cómo fuera el divisor. Si no lo hacemos así, o se nos olvida la división, ya está mal, ¿no? Si tuviéramos aquí un 0, a la hora de realizar la división, al no poderse dividir, debemos acordarnos de poner un 0 al cociente y bajar la cifra siguiente. Es decir, que además de la suma, la resta y las multiplicaciones, existen otra serie de reglas que debe el niño conocer, sin las cuales la operación no llega a buen término. Igualmente, otra de las dificultades que tiene la división, como ocurría con la multiplicación, es que los productos que vamos haciendo no aparecen por ningún sitio. Por ejemplo, el primer producto, que sería 1 por 6, en realidad estaríamos hablando de 1000 por 6. Sin embargo, aquí el 1000 no aparece por ningún sitio. Este 1 es de haberle quitado a 7000, haberle quitado 6000, con lo cual nos queda aquí este 1. Pero ese 6000 está oculto. Esto, si recordáis con respecto a la multiplicación, ¿no? El poder ver las cifras da mucha riqueza a la hora de analizar la cuenta y de entender en un problema las distintas posibilidades de cambio que nos generaría, ¿no? Lo veremos luego más adelante. Como he dicho antes, aunque en un primer momento se suelen poner aquí las restas, serían 1 por 6, 6, pone aquí un 6 y restáis que apareciera aquí el 1, parece como si nos molestara que los niños pusieran la resta y rápidamente se les pide que eso lo hagan en la mente y lo supriman, ¿no? Con lo cual todavía más opaca la cuenta. Los dividendos que van surgiendo nunca representan el número real que se está dividiendo. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, cuando nosotros hemos dividido hasta aquí, este 13 no significa que ya hayamos dividido de 7.896 13 objetos, 13, nada, no nos dice nada. Hasta que no realizamos la división completamente, no tenemos conocimiento de cuánto hemos dividido, cuánto nos queda por dividir, absolutamente nada. Es decir, el niño necesita llegar al final para tener conocimiento de esos datos. Bien, en el algoritmo ABN, para llegar a la división, previamente, cuando hemos trabajado el producto con los niños, las tablas las hemos trabajado de la siguiente manera. Además de que el niño aprenda 2 por 6, también debe aprender 6 por 2. Y diréis vosotros, bueno, eso es lógico, ¿no? La tabla del 6. No. Lo que quiero decir es que cuando el niño está aprendiendo la tabla del 2, a la vez que le estamos enseñando 2 por 6, le demos la vuelta y también aprenda el 6 por 2. De manera que cuando lleguemos a la tabla del 6, la reversibilidad, la conmutatividad ya la tiene más que asimilar, ¿no? Pero no solo nos quedamos aquí, también multiplicamos por la unidad seguida de 0. Si el niño sabe 2 por 6, también sabe 2 por 60. Y también sabe 20 por 60. Incluso sabe 20 por 60, 200 por 6, 600 por 2, 20 por 600. Porque al fin y al cabo, todo es la misma multiplicación. Todo es 12 con la serie de ceros que le tengamos que añadir, ¿no? De manera que a la hora de multiplicar y de aprender la multiplicación,
este tipo de productos es aconsejable que lo realicen y veremos más adelante en la división el por qué. Pero no solo nos quedamos en eso, también cuando trabajamos las tablas, las prolongamos hasta las tablas del 11 y del 12. ¿Por qué? Porque son dos tablas que son muy sencillas y que le van a permitir a los niños hacer una serie de cálculos que les va a facilitar posteriormente las operaciones. Por ejemplo, 2 por 11, 22. Pero igual que hemos dicho antes, también multiplicamos 20 por 11, que son 220. O multiplicamos también 6 por 11, que serían 66, o 6 por 110, que serían 660. 3 por 12, que serían 36, o 30 por 12, que serían lo mismo. 360 simplemente añadiéndole el 0. 6 por 12, que serían 72, o 6 por 120, que serían 720. Es decir, esto nos da una riqueza en el cálculo, ¿no?, que es necesario que la trabajemos con los chiquillos. Bien, iniciemos entonces pues el producto, la división ABN. La primera división ABN que nos vamos a encontrar es la que llamamos producto inverso. Es decir, en realidad todavía estamos con el producto, no estamos con aunque estamos haciendo divisiones, pero lo que estamos haciendo es directamente aplicar el producto que hemos trabajado hasta entonces. Para ello colocamos aquí el 38, que es la cantidad que queremos dividir. Y pensamos, ¿qué número voy a multiplicar yo por 3 para que me dé 38? Si el niño ha aprendido bien las tablas, rápidamente se acordará que lo cual en esta columna lo que indico yo es lo que yo ya he repartido, es decir, 3 por 12 serían 36 y me sobrarían, que lo pondría aquí, 2. Como el resto ya es menos, hemos acabado la división. En esta cuenta, como veis, ¿no?, el niño no solo conoce aquí lo que ha repartido a cada uno de estos 3, lo que repartió del total de 38, que serían 36, y lo que le sobró. Pero bueno, ¿qué ocurriría si, por ejemplo, el niño, en lugar de hacer la cuenta así, ¿no?, la hiciera de la siguiente manera? Es decir, que no se acordara que 12 por 3 son 36, pero decidiera dividir, multiplicar por 10. Pues entonces, en este caso, 10 por 3 serían 30. Aquí indicaríamos el 30. Hasta 38 nos quedarían aún por repartir 8. A continuación, el niño tiene que pensar de nuevo que por qué número multiplica 3 para que se acerque lo más posible a 8, ¿no? En este caso multiplica por 2, aquí pondría el 6, hasta 8 le quedarían 2. Y el resultado, igual que antes, serían 12. Si os dais cuenta, es la misma multiplicación, es la misma división, solo que en 2 pasos. Esto dependerá de la agilidad en el cálculo mental que tenga el niño, ¿no? Pero aprovechamos esta situación para volver a indicar la importancia de que los números estén a la vista. Aquí le puedo yo preguntar al niño, imaginaros que estamos hablando de 38 caramelos a repartir entre 3 niños, ¿no? Si yo le pregunto al niño en mitad de la división, aquí, antes de que haga esta línea, ¿cuánto lleva ya repartido el niño? Ve y me dice que ha repartido ya 30 caramelos de los 38. Que cada niño le ha tocado ahora mismo 10 caramelos y que aún le quedan por repartir 8. Pero esto no se acaba aquí. Podemos continuar con la misma división dando más posibilidades al niño. Por ejemplo, ¿qué ocurre con aquellos niños que tienen un cálculo más lento o tienen dificultades en el aprendizaje? Pues mientras que el otro algoritmo no da alternativas posibles, la riqueza del algoritmo ABN sí lo permite. Por ejemplo, pensemos en un niño que todavía tiene dificultades en el aprendizaje de la tabla o que es más lento a la hora de calcular. ¿Cómo lo podría realizar? Por ejemplo, igual que antes, tenemos que dividir 38. En el caso anterior lo hemos multiplicado el 3 por 10 y por 12, pero podemos multiplicarlo por cualquier otra cantidad menor, como por ejemplo 5, que la tabla del 5 se la saben prácticamente todos, ¿no? 3 por 5, que serían 15. Hasta 38, ¿cuánto nos quedaría por repartir? Pues nos quedaría por repartir aún 23 caramelos, ¿vale? ¿Por cuánto podría multiplicar ahora el niño el 3 para repartir estos 23 caramelos que nos quedan?
Pues nuevamente, podría multiplicar por cualquier cantidad que fuera el producto menor de 23. Por ejemplo, que multiplique por 4. 4 por 3 serían 12, indicamos aquí que hemos repartido 12 caramelos más, con lo cual aún nos quedarían por repartir 11 caramelos. Hasta ahora el niño sabe, aunque estamos en mitad de la división, que ya cada uno de estos niños tiene 9 caramelos. Que le quedan aún por repartir 11 y que ya ha repartido en total 27 caramelos. Como podéis ver, aquí no solo los números están a la vista, además se comprende perfectamente qué es lo que hemos hecho hasta ahora en relación, por ejemplo, al algoritmo tradicional, que es imposible conocer esto que estamos diciendo en mitad de la división, y además se está adaptando a las capacidades del niño. A continuación, el niño de nuevo multiplicaría por 3 sin pasarnos del número a repartir, que serían 11, ¿no? En este caso, por ejemplo, 3 por 3, que serían 9, hasta 11 nos quedarían por repartir 2, que ya al ser menor que el divisor sería el resto. ¿Cuál sería el cociente en final? Pues la suma de esta columna. 5 y 4, 9, 9 y 3, 12. A continuación vamos a ver la división de 3 cifras entre una, que nos encontramos en la misma situación que la anterior. Es decir, estamos hablando también de la multiplicación extendida. Ahora veréis lo que hemos comentado al principio, la importancia que tiene que el niño multiplique por las unidades seguidas de 0. ¿Por qué digo esto? Porque cuando el niño tiene que dividir, en este caso, 815, el niño que ha estudiado con el algoritmo ABN, en este número está viendo el 800, pero también está viendo el 810. Por tanto, al multiplicar por 4, lo que vais buscando es un número que se aproxime lo máximo a esas cantidades. Es decir, que se aproxime o bien al 800 o al 810, ¿no? ¿Cuánto? Pues lo máximo que pueda, ¿no? Igual que antes, si tiene un buen dominio de la multiplicación, pues terminará haciendo el producto mucho más rápido que si no lo tiene, necesitando muchos más pasos, ¿no? Por ejemplo, si multiplicamos 200 por 4, lo que habremos ya repartido serían 800 del total a repartir, que eran 815, quedándonos por repartir solamente 15. Si multiplicamos por 3, habremos repartido ahora 12, quedando por repartir de los 15 que nos quedaban aún, por repartir solamente 3. Como lo que nos sale es menor que el divisor, hemos acabado la división. ¿Cuál sería el resultado? Pues el resultado sería la suma de esta columna, es decir, 203, y el resto, pues 3. De esta manera tan simple, pues estamos nuevamente trabajando lo que sería el algoritmo de la división mediante la multiplicación extendida. Además, igual que antes, con las posibilidades de preguntarle al niño cuando queramos, pues cómo va la división, cuánto lleva repartido, cuánto le queda por repartir, etcétera, etcétera, ¿no? Y con esto, pues finalizamos el tutorial dedicado a la división ABN de 2 y 3 cifras por una.